Lectura del goniómetro con 5 minutos de resolución. En metrología dimensional utilizamos el aparato llamado goniómetro para medición de ángulos sexagesimales, que son aquellos que van de 60 en 60 en sus divisiones. Un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, pero aquí solamente vamos a llegar a los 5 minutos de resolución. Para la toma de lecturas tenemos dos pasos. El paso 1, que es la identificación de las escalas, y el cómo están divididas. Así pues tenemos la escala principal o giratoria y tenemos la escala fija o la escala del nonio. En la escala principal tenemos 4 segmentos de 90 grados y cada segmento está dividido en un grado. Por lo tanto, la resolución de la escala giratoria es 1 grado. En lo que corresponde a la escala del nonio, que también son 2 segmentos simétricos a partir de un 0, tenemos a la mínima división de la escala principal giratoria, en este caso 1 grado. Esto quiere decir que el segmento que tengo de arco corresponde a 1 grado de cada lado. Si sabemos que en la escala nonio 1 grado corresponde a 60 minutos y que en este caso cada grado está dividido en 12 partes, al hacer la división voy a obtener 5 minutos. Por lo tanto, la mínima división son 5 minutos en cada una de las 2 segmentos del nonio. Recuerden que es importante para el dominio de cualquier instrumento de medición el conocerlo, cómo está dividido, porque de esa forma se nos facilitará la lectura. En el paso 2, que es la suma para la toma de mediciones, tenemos que contar el mismo número de grados y minutos desde el origen de la escala giratoria hasta el inicio del nonio, según el sentido de posicionamiento del ángulo, que puede ser horario o antihorario. En esta figura vamos a ver una línea en color rojo que me representa la referencia de uno de los lados donde se asienta una pieza para hacer una medición, y al lado la miniatura a este rectángulo en rojo. Aquí vemos una pieza representada y la otra regleta en negro corresponde al otro lado que se formó por el acoplamiento de esta regleta, que sufrió un abatimiento desde el origen hasta la forma de la pieza. En la práctica esto se hace para que podamos medir el ángulo, que se copie ese ángulo, considerando siempre que no exista una fuente de luz entre las dos piezas acopladas. Así pues, vemos que el abatimiento se dio en sentido antihorario. Por lo tanto, la escala que vamos a utilizar del goniómetro tiene que ser la de sentido antihorario. Pero en el caso del conteo de los grados, tiene que ser a partir del 0, porque recordar que este 0 estaba en la referencia y sufrió un movimiento para el acoplamiento. Entonces contamos el número de grados desde este 0 hasta el origen del nonio. Aquí vemos que incluso tenemos todavía un pequeño segmento que sobresale o que sobrepasa. Ese segmento que yo aquí no puedo apreciar con mucha claridad, sí lo tengo amplificado con la línea que coincide de la escala del nonio con la línea de los grados. Por lo tanto, esta línea que corresponde me va a representar la adición de los 5 minutos para la toma de mi lectura. Así pues,
Si vemos el conteo, tenemos que son 36 grados y le vamos a sumar este pequeño segmento que son los 5 minutos. Para los ejercicios de este video vamos a recurrir nuevamente a la página del simulador del profesor Eduardo Stefanelli, cuya liga tenemos aquí. Ingresamos a su página, aquí está, vamos a abrirla y en este caso este simulador pues no nos muestra la pieza, solamente nos muestra la línea en rojo de la referencia de uno de los lados donde normalmente se asientan las piezas para medir y se muestra aquí en la miniatura la línea en negro que correspondería al lado donde se acopla para medir el ángulo de la pieza. Tenemos, en este caso es un simulador que nos está representando las lecturas y tenemos que pues, escribir aquí el valor o lo que se obtenga de los ángulos que están en este momento representados. Lo que tenemos que observar es de la miniatura hacia dónde se desplazó esta simulación de la regleta para que inicialmente se encontraba en el origen. Observamos que si estaba en el origen se desplazó en el sentido antihorario. Vamos a ocupar la escala goniométrica en el sentido antihorario. De hecho, aquí el simulador hasta nos da esa ayuda, nos muestra en rojo que pues es esta escala, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que contar el número de grados que existen desde el 0, porque este 0 se desplazó de aquí para acá, hasta el origen de la escala del goniómetro. Vemos el conteo y nos damos cuenta que estamos en 23 grados. Pero aún así estamos rebasando todavía un pequeño segmento de grado que aquí no lo alcanzamos a ver. Pero como tenemos en este lado la amplificación, yo ya puedo saber que entonces la lectura del ángulo son 23 grados con 20 minutos. Vamos a escribir la lectura, seleccionamos la casilla y me aparece este tablero de numérico para que podamos escribir nuestros datos. Entonces tenemos los 23 grados, doy un clic a la otra casilla y voy a poner los 20 minutos. Estuvimos correctos en la toma de la lectura. Este simulador está en portugués porque el ingeniero Stefanelli es brasileño. Vamos a hacer ahora este ejercicio. Observar dónde se encuentra este lado del ángulo que siempre es la referencia para la toma de lecturas. Y en este caso, por la misma forma de la pieza, resulta que el otro lado que se acopla a la pieza giró en un sentido horario. Por lo tanto, yo voy a trabajar con la escala del goniómetro, la que está en el sentido horario. Y el conteo lo voy a hacer desde el sentido antihorario, porque recordar que este 0 inicialmente se encontraba aquí y se desplazó al adaptarse al ángulo. Aquí alcanzamos a ver el 0, pero va a haber otras lecturas donde no lo veamos. Pero sí sabemos que esta línea estaba aquí y se abatió de este lado. Entonces vemos el conteo desde el 0 hasta la línea del nonio. Para la medición de los grados, contamos en sentido horario desde el 0 hasta el nonio, el 0 del nonio. Hasta aquí tenemos 40, 45 grados. Tenemos 45 grados y el fragmento, el segmento del ángulo, que es este de aquí, aquí lo tengo amplificado. Entonces son 45 grados con 40 minutos. Selecciono la casilla, 45 grados con 40 minutos. Vamos a ver otro ejercicio.
Recuerden que primero tenemos que observar dónde se encuentra este lado del goniómetro, que es uno de los lados que es la referencia. Y también observar dónde está la correspondiente lado del goniómetro, la otra regleta, que se abatió desde este origen. Aquí en la miniatura vemos que tuvo un giro en sentido antihorario. Por lo tanto, la escala del goniómetro que vamos a utilizar es la de sentido antihorario. Pero como este cero se encontraba aquí y se desplazó hacia este sentido, nosotros tenemos que considerar que aunque yo no vea el cero, este cero se va a empezar a contar el número de grados hasta el cero de la escala del goniómetro. Hasta aquí tenemos 50 grados y 51, pero todavía tenemos un pequeño segmento que me lo va a indicar aquí su amplificación con los 25 minutos. Voy a llenar la casilla, 51 grados con 25 minutos. Vamos a hacer un nuevo desafío. Del uno de los lados de referencia de la pieza, en la miniatura, la regleta está en el sentido horario, tuvo un abatimiento en el sentido horario. Por lo tanto, vamos a utilizar la escala goniométrica que está en el sentido horario. Yo hago el conteo en sentido antihorario. Aunque yo no vea el cero, voy a ir contando y noto que tengo, en este caso, 60, 70, 75 y estoy a punto de llegar a 76, pero me quedo en 75 grados. Y haría el complemento de los minutos con los 45. Incluso aquí pues ya me lo da directamente con la línea roja. Lleno la casilla, son 75 grados con 45 minutos. Hagamos un ejercicio más. Vamos a ver este ejercicio. Notamos que la línea de abatimiento que se acopla al ángulo de la pieza está con un giro en sentido horario. Sí, originalmente estaba aquí. Por lo tanto, vamos a utilizar el segmento del goniómetro en el sentido horario y el conteo de los grados, que originalmente se encontraba aquí en 0, lo vamos a hacer en sentido antihorario. Contamos los grados desde el origen y tenemos 77 grados, estamos a punto de llegar a 80, 77 grados con 50 minutos. Lleno la casilla, 77 grados con 50 minutos. Hasta aquí vamos a dejar los ejercicios del simulador. Nos vemos en próximas entregas.